Amén. Buenos días. Good morning. El Espíritu de Dios está en este lugar, ¿sí? The Spirit of God is in this place, right? Amén. That's all the Spanish I know. Eso es todo el español que sí. It's a joy to be here with you this morning. Es una gran alegría estar con ustedes esta mañana. You know, this time of year is really exciting. Este tiempo del año es muy emocionante. In a few weeks, the entire world will be talking about one story. Dentro de unas 2 semanas, el mundo entero va a estar hablando de una sola historia. A story about a baby born under unusual circumstances. La historia de un bebé que nació en circunstancias muy inusuales. He was carried away to the desert to protect him from evil. Él fue llevado al desierto para ser protegido del mal. When he grew into a man, he would be tempted by the evil one to join the forces of darkness. Y cuando se iba a ser mayor, iba a ser tentado por las fuerzas del mal para unirse a esas fuerzas. But in the end, he would win. Pero al final él ganaría. Of course, you know the story. Por supuesto que usted conoce la historia. I was 6 years old when I first saw Star Wars. La primera vez que yo vi la Guerra de las Galaxias, yo tenía 6 años. That's the story I'm talking about. De esa historia estoy hablando. Were you thinking a different story? ¿Estaba usted pensando en una historia diferente? Yeah, the 9th Star Wars movie is coming out in a few weeks. Dentro de unas semanas va a estrenarse una película de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars. Over 40 years later, we get to the end of that story. 40 años después vamos a obtener la parte final de esa historia. But this is true that in a few weeks, the entire world will be talking about it. Y es verdad que dentro de unas 2 semanas el mundo entero va a estar hablando de esa historia. Isn't that incredible? ¿No es increíble eso? And yet going to see that movie Y aunque la gente va a ver esa película, will not change your life. y el hecho de ir a verla no va a cambiar su vida. But there's another story. Pero hay otra historia. A story that will change lives. Una historia que va a cambiar vidas. A story that has been circulated for 2,000 years. Una historia que ha circulado por más de 2000 años. It's a story that we need to be sharing more than the other. Una historia que debemos compartir mucho más que la otra historia. I want to look at a verse of scripture this morning, in Acts chapter 1. Yo quiero que veamos un verso en la Biblia en Hechos capítulo 1. You know this verse and you've heard it preached on probably several times. Y usted conoce este verso y probablemente usted lo ha escuchado muchísimas veces. But I want to look at it a little bit differently in light of the season that we're in. Pero yo quiero que lo veamos de manera diferente por la estación del año en la que nos encontramos. Acts chapter 1 verse 8. Hechos capítulo 1 versículo 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. These are the words of none other than Jesus Christ. Estas son las palabras de nada más y nada menos que Jesucristo. He had already been crucified, buried, and risen from the dead. Él ya había sido crucificado, había sido enterrado y había resucitado de los muertos. And before he ascended up into heaven, he gathered with his disciples, and this is the message that he gave. Y antes de que él subiera al cielo, él se reunió con sus discípulos y este fue el mensaje que dio. But actually interpreting this is a little complicated. Pero de hecho, interpretar esto se vuelve un poco complicado. He says, you're going to receive power and you're going to be my witnesses. Él dijo, van a recibir poder y ustedes van a ser mis testigos. Let me ask you, is that a prediction or a command? Déjeme preguntarle a usted, ¿fue eso una predicción o fue eso un mandamiento? As God, is he looking into the future saying, I can see what is going to happen? ¿Será que Dios estaba viendo el futuro y obviamente diciendo, esto es lo que va a suceder? Or is he commanding his disciples to go out and to do these things? ¿O está él dándole el mandato a sus discípulos de ir y hacer este trabajo? Because grammatically in English and in Spanish, you can't tell. Porque gramaticalmente, en español y en inglés, usted no
puede darse cuenta si es uno o el otro. So we go back into the language in which Luke wrote this. Entonces regresamos al idioma en el cual Lucas escribió esto. He wrote it in Greek. Él lo escribió en griego. Looking at the Greek language here, we can tell that it's impossible to tell. Y viendo al idioma griego nos podemos dar cuenta que también es imposible saber. There's nothing in the Greek that would tell us whether it was a prediction or a command. No hay nada en el griego que nos diga si esto fue una predicción o si fue un mandato. And good people take different positions on that. Y la gente, aunque sea buena, toma diferentes posiciones respecto a esto. But I happen to know. Pero yo sé cuál es la posición correcta. I know exactly what this is. Yo sé exactamente lo que esto significa. And I think I can convince you. Y yo creo que puedo decirles. You know, maybe in a few weeks you'll get together with family that you haven't seen for some time. Es probable que dentro de 2 semanas usted se reúna con familia que hace mucho no ve. Or you head to the beach and you're hanging out with friends. O usted se va para la playa y pasa tiempo con sus amigos. You start talking about your lives and catching up with each other. Y usted probablemente va a empezar a hablar y poniéndose al día, ponerse al día de lo que no han hablado. Now let me ask you, if somebody asks you about your children, do you hesitate to talk about them? Déjeme preguntarle, si alguien le pregunta a usted sobre sus hijos, ¿lo pensaría usted para empezar a hablar de sus hijos? You say, how are your children? Si le dice, ¿cómo están sus hijos? I don't want to talk about that, that's boring. Y usted le dice, no, yo no quiero hablar de eso, qué aburrido. No say. Is that how you respond? ¿Es así como respondería usted? I've got 4 kids and 5 grandkids. Yo tengo 4 hijos y 5 nietos. In April, it'll be 6 grandkids. Y en abril van a haber 6 nietos. When you ask me about my kids, Cuando usted me pregunta a mí sobre mis hijos, the phone is coming out sale el teléfono and the swiping will begin. y empiezo a pasar las fotos. I'm going to show you photos until your eyes glaze over in your head. Yo voy a enseñarle a usted fotos hasta que sus ojos se vuelvan locos. You will be sorry that you asked. Usted va a arrepentirse de haberme preguntado por mis hijos. But before I let you go, you're going to know everything that's going on in their Y lives. antes de que usted se vaya, yo le voy a contar todo lo que está sucediendo en la vida de mis hijos. You know why that is? ¿Sabe por qué? Because I love them. Porque los amo. I love my kids. Yo amo a mis hijos. I don't love yours. Yo no amo sus hijos. And they're okay. Y están bien. But I really love mine. Pero yo realmente amo a mis hijos. And I'm happy to talk about them. Y yo estoy muy feliz de hablar de mis hijos. Some people have made the mistake asking me about my schooling. Alguna gente tiene el error de preguntarme a mí sobre mis estudios. And for 20 minutes, they hear me talk about really boring stuff that I've spent my life on for the last 3 years. Y por 20 minutos a la gente le toca escucharme hablar de lo que he estado trabajando hace 3 años. I can talk about my schooling and my dissertation because it's part of my life. Yo puedo hablar de mi tesis y de mis estudios que estoy realizando ahorita porque eso es parte de mi vida. You will never have to command someone to talk about something they love. Usted no hace falta que a usted le demanden hablar de algo que usted ama, no lo tienen que obligar a hacerlo. Jesus does not need to command us to share the news about him. Jesús no necesitaba darnos un mandamiento de ir y hablar de él. The apostles had been eyewitnesses to the greatest event in history. Los apóstoles fueron testigos del evento más maravilloso de la historia. They had seen the man with all wisdom and power and truth die and come back from the dead. Ellos pudieron ser testigos del hombre más poderoso, de cómo el hombre más poderoso moría en la cruz por ellos. You know, in the next few chapters in Acts, the authorities are going to come to Peter and the others and say, you have to stop talking about Jesus. Y en los siguientes versículos, las autoridades del gobierno tuvieron que venir a Pedro y decirle, deje de hablar de Jesús. Peter replied, Y Pedro les dijo, we can't help it. yo no puedo evitarlo. We cannot stop talking about it. Nosotros no podemos dejar de hablar de Jesús.
They weren't talking about it because they were being compelled by God. Ellos no hablaron de Jesús porque ellos estaban siendo obligados a hablar de It él. wasn't an external command. No era como un mandamiento externo hacerlo. They were driven by a force deep within themselves to share the amazing news that they've learned. Ellos estaban llevados por un poder sobrenatural que les venía de adentro, que les obligaba a hablar de Jesús. Now, if that's true, Ahora, si esto es verdad, then we have to ask the question, why do some Christians not really share Jesus with the people they know? debemos hacernos la pregunta, ¿por qué es que algunos cristianos no comparten el evangelio con la gente que conocen? It's a tough question, isn't it? Es una pregunta difícil, ¿o no? Because if I'm right that we talk about the things that we love, Porque si yo estoy en lo correcto del hecho de que nosotros hablamos de las cosas que amamos, and I am right, y yo estoy en lo correcto, and yet there are people who say they love Jesus but aren't talking about it. y aún así hay gente que dice amar a Jesús, pero no están hablando de él. Then it may say something about their love. Tal vez puede ser que ellos hablen un poquito acerca de su amor, Because if you know him, porque si usted le conoce a él, if you really know him, porque si usted realmente ama a Jesús, there is no force on this earth no hay fuerza en este planeta that can stop you from talking about it. que pueda evitar que usted hable de Jesús. So the solution for us this morning, Entonces, la solución para nosotros esta mañana, to make sure that we are in line with Jesus's prediction, para asegurarnos de que estamos en la misma línea en cuanto a la predicción que hizo Jesús, is to understand three things. es que tenemos que entender tres cosas. The first one is the person. La primera es la persona. In Acts 1:8, Jesus said, "You will be my witnesses." En Hechos 1:8 Jesús dijo, ustedes van a ser mis testigos. We're not witnessing about some kind of religion. Nosotros no estamos siendo testigos de una religión. We're not witnessing about rules and regulations. Nosotros no estamos siendo testigos de reglas y regulaciones. We're talking about a person, Nosotros estamos hablando de una persona, Jesus Christ. Jesucristo. And the moment you really know him, you're going to love him. Y en el momento en que usted realmente lo conoce a él, usted lo va a amar. And the more you know him, the more you will love him. Y entre más le conozca, más le va a amar usted a él. Now, how do you get to know him? Ahora, ¿cómo hacemos para conocerlo? Well, you got to spend time with him. Bueno, usted tiene que pasar tiempo con él. You got to listen to him and talk to him and invest in his life. Usted tiene que escucharle a él, hablar con él e invertir tiempo estando con él. It takes time. Y toma tiempo. When we spend time with Jesus, he starts rubbing off on us. We start looking like him. Cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, es como que Él se nos pega a nosotros y empezamos a ser como Él. It doesn't happen immediately. No sucede inmediatamente. It takes time. Toma tiempo hacerlo. You know, the night Jesus was arrested, Peter said he was ready to die for Jesus. La noche que Jesús fue entregado, Pedro dijo que él estaba listo para morir por Jesús. Of course, a little later, he denied 3 times that he even knew him. Pero más tarde, unas horas después, él negó haber conocido a Jesús. And sometimes we're like that. Y a veces nosotros somos así. Sometimes we're kind of shy and embarrassed about knowing Jesus. A veces nosotros nos volvemos un poco tímidos y nos da vergüenza hablar de Jesús. Well, Peter was also. Bueno, a Pedro le pasó exactamente lo mismo. And Peter had known Jesus for over 3 years. Y Pedro conoció a Jesús por más de 3 años. He'd lived with him and eaten with him. Él vivió con él comió con él. Yet he got embarrassed. Y aún así él se avergonzó. But he continued to spend time with Jesus after the resurrection, Pero él continuó pasando tiempo con Jesús después de la resurrección, talking to him and remembering his word. hablando con él y recordando su palabra. And the more he did that, the more he looked like Jesus. Y entre más hizo eso Pedro, más se parecía a Jesús. By the end of his life, he would die the same kind of death, crucified like Jesus. Al final de su vida, Pedro murió de la misma forma en que Jesús, crucificado. In other words, over the course of his life, he began to look more and more like Jesus, and then in the end,
he looked just like Jesus. Entonces, en otras palabras, Pedro durante el curso de su vida se pareció tanto a Jesús y al final pues murió igual que Jesús. And Jesus describes this in Matthew chapter 16, Y Jesús describe esto en Mateo 16, verses 24 to 26. versos 24 al 26. Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? What can anyone give in exchange for their soul? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa, por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Our lives reflect who we really are. Nuestras vidas reflejan quiénes somos nosotros realmente. We can talk all day about our love for God, but our actual living out of our lives will reflect whether we do or not. Nosotros podemos hablar día y noche acerca de Jesús, pero realmente lo que va a demostrar quiénes somos en Él es nuestro estilo de vida, nuestros actos. If I followed one of you for the day, any Tico or Tika, and I followed you all day long, by the end of the day, I would know everything there is to know about you. Si yo sigo a alguno de ustedes durante todo el día, un tico o una tica aquí, yo al final del día podría saber casi que absolutamente todo acerca de usted. By the end of the day, I would know what you spend your money on. Al final del día yo me daría cuenta en qué gasta usted su dinero. In a few hours, I would know probably the most important people in your life. Probablemente en las primeras 2 horas yo me daría cuenta quién es la gente más importante en la vida suya. In 5 minutes, I would know if you're La Liga or Saprissa. En 5 minutos me daría cuenta si es liguista o sapricista. But before the day is out, I would know if you love God. Pero al final del día yo me daría cuenta si usted ama al Señor Jesús. Because there would be something in your life that would remind me of Him. Porque va a haber algo en la vida suya que me recuerde a mí el amor por Él. But Jesus described this process of discipleship as in a brutal way. Pero Jesús describió este proceso de una manera diferente. This is not a casual call from Jesus. Esto no fue como un llamado casual de Jesús. He says, deny yourself, take up your cross, then follow me. Él les dijo, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. In other words, your life will be less of you and more of Him. En otras palabras, la vida suya tiene que ser menos de usted y más de Él. Are you willing to die for Jesus? ¿Está usted dispuesto a morir por Jesús? You know, we say things about our faith, Nosotros decimos cosas acerca de nuestra fe, but we live the truth. pero nosotros vivimos la verdad. I saw a video a few days ago from Iran Hace unos días vi un video de Irán of this little girl sitting outside the prison crying and wailing for her father. Hay en el video una niña sentada afuera de una prisión llorando y gritando por su papá. The video was dated November 11th, so this is just a few days ago. Y la fecha del video fue el 11 de noviembre, entonces eso fue hace unos pocos días. Her father is scheduled to be executed because he had become a Christian. Su papá había sido sentenciado a muerte porque él se convirtió a Cristo, se hizo cristiano. Now, as awful as that is, it tells us something about real faith. Y no importa lo feo que esto se vea, nos dice algo muy real acerca de la fe. Jesus said, if anyone wants to be my disciple, Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, deny himself, take up his cross. niéguese a sí mismo, tome su cruz. Sometimes people use that expression, take up the cross or bear your cross, to refer to some kind of burden in their life. Algunas veces la gente toma esa expresión como de tomar su cruz o llevar su cruz en la forma de llevar alguna carga.
That's a mistake. Y eso es un error grave. The only reason you take up a cross is to walk to the hill to be crucified. La única forma de tomar una cruz es caminar hacia arriba del monte y ser crucificado. And this young father in Iran has taken up his cross. Y este joven padre en Irán ha tomado su cruz. Now, it makes absolutely no sense to become a Christian in Iran. Ahora, no tiene absolutamente ningún sentido hacerse cristiano en Irán. And you'd have to be crazy upon crazy to tell anyone that you did. Y usted tiene que estar demasiado loco, sobre todos los locos, para decirle a alguien que usted se hizo cristiano en Irán. So why does this young father who's going to be put to death any day, why does he become a Christian and tell someone? Entonces, ¿por qué razón es que este joven padre le diría a alguien o estaría dispuesto a morir y convertirse en cristiano, al convertirse en cristiano? He did it because he met Jesus. Él lo hizo porque él conoció a Jesús. And this man knows Jesus. Y este hombre realmente conoce a Jesús. This man took up his cross for Jesus. Este hombre realmente tomó su cruz por Jesús. When we discover who Jesus really is, there is nothing we won't do. Cuando nosotros descubrimos realmente quién es Jesús, no hay ni una sola cosa que no haríamos por él, Even if it means our lives. aunque eso signifique nuestra propia vida. Do you know this Jesus? ¿Conoce usted a este Jesús? You have burdens and pains in your life? ¿Usted tiene cargas y dolores en su vida? Jesus says, I'll give you rest. Jesús dijo, yo les daré descanso. You have sin you're struggling with? ¿Usted tiene pecado tal vez con el que está luchando? Jesus says, my grace is enough. Jesucristo dijo, mi gracia es suficiente. Do you feel alone and rejected and by yourself? ¿Se siente usted solo y rechazado, como que está solo? Jesus says, I'll never leave you or forsake you. Jesucristo dijo, yo nunca te dejaré y ni te desampararé. Do you want purpose and direction in your life? ¿Quiere usted propósito y dirección en la vida suya? Jesus says, I am the way. Jesús dijo, yo soy el camino. Whatever need you have, Cualquier necesidad que usted tenga, Jesus can meet it. Jesucristo puede ganarle a He esa does it out necesidad. of love. Y Él lo hace por amor. He does it out of compassion. Él lo hace por su He compasión. doesn't see your sin. Él no ve el pecado suyo. He sees you. Él le ve a usted. He paid for your sin with his own life. Él pagó por el pecado suyo y mío con su vida propia. Do you know him? ¿Usted le conoce a Él? He's so good to us. Él es tan bueno con nosotros. He knew that those who really knew him would talk about him. Él sabía que las personas que realmente lo conocían iban a hablar acerca de Él. I met him. How old am I? Yo lo conocí, a ver, ¿cuántos años tengo yo? I met him 33 years ago. Yo lo conocí hace 33 años He changed my life. y Él me cambió a mí la vida. You have to understand, I'm a really shy person. Usted tiene que entender que yo soy una persona muy tímida. I really am. Yo de verdad soy tímido. Right now, I'd rather be at home watching Netflix. Yo ahora preferiría estar en mi casa viendo Netflix. I don't like people. No me gusta la gente I don't mind being by myself. y no me importa nada estar yo solo. But 33 years ago, I met a man who changed my life. Pero hace 33 años yo conocí a un hombre que me cambió la vida. And I will never stop talking about him. Y yo nunca voy a dejar de hablar de él. Never. Nunca. If he tells me to go to Iran tomorrow, Si él me dice que yo tengo que ir a Irán mañana, then my life may be short. y tal vez eso signifique que mi vida se vuelva corta, But I'll go and I'll tell. pero yo voy a ir y voy a decir, Because nothing else matters. porque nada más importa. At the heart of this prediction in Acts 1:8 Y el corazón o el centro de esta predicción en Hechos 1:8 is a person. es la persona, es una persona. Fall in love with this person. Enamórese de esta persona. In the same way these teenagers fall in love. De la misma forma que un adolescente se enamora.
Anybody here in love? Is anybody here in love? ¿Alguno de ustedes está enamorado? No. Feel. Okay, married people, you don't count. Los have to casados no cuentan, los casados no You cuentan. have to raise your hand even if it's not true. It's okay. Usted tiene que levantar la mano aunque no sea cierto si está casado. Is anybody single here but kind of falling in love with somebody right now? ¿Hay algún soltero aquí que está enamorado? Oh, you're too shy. Yeah. Les You're da shy, vergüenza, okay. les da vergüenza. Well, I can kind of remember what happens when you're single and dating. Bueno, yo como que recuerdo qué sucede cuando uno está soltero y está enamorado. I remember wanting to spend all of my time with her. Yo recuerdo querer pasar todo mi tiempo con ella. We'd write letters, we'd talk all the time. Escribíamos cartas, nos llamábamos todo el tiempo. From the time of our first date, we were together every day for almost a year. Nosotros desde el momento en que nos empezamos a salir, escribimos y estuvimos en contacto por un año entero, todos los días. We met at the university and we were in separate buildings where we lived. We had different dormitories. Nosotros nos conocimos en la universidad y vivíamos en edificios separados en el mismo campo. We had this mail system where you could send letters between the dorms. Y teníamos un sistema de correo en el que podíamos mandar cartas de un edificio al otro. And wow, I don't know how many total letters. We sent so many letters that first year. Y yo no sé cuántas cartas, pero fueron demasiadas cartas las que nos enviamos durante ese año. You come over to my house, I'll show you. I still have them. Si usted viene a mi casa, yo le puedo mostrar que todavía tengo las cartas. In 2020, it'll be 30 years that we've been married. En el 2020 vamos a cumplir 30 años de casados, I fell in love. porque yo me enamoré. We have even a better love letter here. Pero tenemos aún una mejor carta de amor aquí. If you want to fall in love, and I mean really in love, read his word Si usted quiere enamorarse de verdad, lea su and palabra then talk to him. y háblele a él. Tell him what's on your heart. Dígale lo que está en su corazón, Like a teenager in love. como un adolescente que está enamorado. Have you ever listened to teenagers in love talking on the phone? ¿Alguna vez usted ha escuchado a un adolescente enamorado hablando por teléfono? You shouldn't do that. That's wrong. No debería hacerlo, eso está mal hecho, eso no se hace. But I have, because I'm Pero- a bad person. I've listened. Pero yo lo he hecho, yo soy una mala persona y he escuchado conversaciones. Oh, amor. Te amo. I Te love quiero you. mucho. We need to have that kind of love for Jesus. Tenemos que tener ese tipo de amor por Jesús. Okay, Acts 1:8, we have a person, Jesus Christ. A ver, entonces, en Hechos 1:8 tenemos una persona que es Jesucristo. And we have a power, Y tenemos un poder the Holy Spirit. que es el Espíritu Santo. He says you will receive power. Dice, ustedes van a recibir poder. Now, most of us, when we have the idea of going out and talking about Jesus, we get kind of nervous about that. Y bueno, la mayoría de nosotros tenemos la idea de que si vamos a hablar de Jesús nos ponemos un poco nerviosos. You say, well, I don't know enough. What if they ask a question? I don't know the answer. Y usted podría decir, yo no sé lo suficiente acerca de Jesús y si me hacen una pregunta, ¿qué voy a decir? Or, if I share Jesus at work, I could lose my job, and I can't afford to lose my job. O usted puede decir, si yo hablo de Jesús en mi trabajo, yo puedo perder mi trabajo, yo no puedo quedarme sin trabajo. Or I'm not good at talking. O tal vez usted podría decir, yo no soy tan bueno para hablar. Well, I have some good news. Bueno, le tengo buenas noticias. None of this depends on your power or your ability. Ninguna de estas cosas depende en el poder que usted tiene. None of it. Ninguna de todas estas cosas. Nothing happens in the spiritual realm by your power. Nada de lo que sucede en el mundo espiritual sucede por el poder que usted tenga. Even if he commanded you to go out and save people, you can't do it. Aun cuando Él le mandó a usted a salir y salvar gente, usted no lo puede hacer en sus propias fuerzas. Scripture tells us God is drawing all men to himself.
La escritura dice que Él le está llevando a esta gente a Él, a Jesús. This is the active work of the Holy Spirit working in people's minds and hearts. Este es el trabajo del Espíritu Santo trabajando en la gente, en la mente y en su corazón. You, being a witness because you love Jesus, are only a catalyst. La parte de que usted sea testigo es como un catalizador nada más. See, our effectiveness in making disciples is related to our dependence on the power of the Holy Spirit. La capacidad que nosotros tengamos de hacer discípulos depende de nuestra relación con el Espíritu Santo. See, he doesn't ask any of us to go out and to come up with the right argument that's going to convince people. Él no nos está pidiendo a nosotros que vayamos y tengamos los mejores argumentos para convencer a la gente acerca de Jesús. You don't need clever language. Usted no necesita utilizar lenguaje muy culto. You don't need overwhelming emotion. Usted no necesita tener así unas emociones que sobresalgan, que sean sobrenaturales. You only need the Holy Spirit. Lo único que usted necesita es tener al Espíritu Santo. If you receive Christ as your Savior, you have Him. Y si usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted tiene al Espíritu It's the Santo. same power that raised Christ from the Es el dead. mismo Espíritu que levantó a Jesús de los It's muertos. the same power that's transformed nations. Es el mismo poder que ha transformado naciones. It's the same Spirit that hovered over the face of the waters at creation. Es el mismo Espíritu que separó las aguas en la creación. Is it enough power? ¿Es suficiente poder, cree usted? Well, here we are 2,000 years later and we're still talking about Y it. aquí estamos más de 2000 años después y todavía hablamos de ese Señor. It's the power to heal. Es ese poder que sana. It's the power to perform miracles. Es el poder, el mismo poder que hace milagros. It's the power to see relationships restored. Y es el mismo poder que restaura relaciones que estaban destruidas. And the greatest part Y la parte más maravillosa is the power to forgive sin. es el poder de perdonar los pecados. My sins have been forgiven. Mis pecados han sido perdonados. Your sins have been forgiven. Nuestros pecados han sido perdonados. Isn't that news worth sharing? No son esas noticias maravillosas que deberíamos compartir. 1 Corinthians chapter 2, Primera de Corintios 2, verses 12 through 14. versículos del 12 al 14. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who's from God, so that we may understand what God has freely given us. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness, cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Now, I said if you've accepted Christ as your Savior, you have the Spirit in you. Ahora, yo acabo de decir que si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, usted tiene el Espíritu Santo en usted. But that does not necessarily mean that you have access to the power. Pero no necesariamente esto significa que usted tiene acceso al poder. See, because that would be irresponsible. Porque eso sería un poco irresponsable. It's one thing to buy your kid a car when they're old enough to drive. Una cosa es comprarle un carro a un hijo cuando tiene la suficiente edad para manejar. It's another thing to let them drive. Y otra cosa es dejarlos manejar. I bought my first car when I was 15 years old. Yo compré mi primer carro cuando tenía 15 años. In the United States, of course, we can drive at 16. Y en los Estados Unidos, pues usted puede manejar a partir de los 16 años.
And yes, you're right. That is terrifying. Y sí, eso es horrible. But I bought a car. I'd saved up my money. My whole life I'd saved up, and I bought my first car when I was 15. Y yo ahorré toda mi vida, trabajé muchísimo y ahorré. Y cuando tenía 15 años me compré mi carro. And it sat in front of the house, and I wasn't allowed to drive it. Y yo me senté en el carro frente a mi casa, pero no me permitían manejarlo. I would just wash it, Yo solo podía lavarlo, era lo único que podía hacer. dry it, Lo lavaba y lo secaba. and sit inside of Y it. me sentaba dentro del carro, But I wasn't allowed to drive pero no se me era permitido manejarlo. because I wasn't yet responsible. Porque todavía yo no era responsable. Now, we as Christians have the Holy Spirit in us, but God doesn't give us access to that power unless we meet certain conditions. Entonces nosotros como cristianos tenemos al Espíritu Santo, pero Dios no nos permite usar ese poder a menos que tengamos algunas condiciones. The presence of unconfessed sin in our lives cuts us off from the power of God. La existencia de pecados que no hemos confesado a Dios hace que nosotros tengamos restricciones al poder del Espíritu Santo. We lose that two-way conversation with God when we, in rebellion, go our own way. Nosotros perdemos esa conexión de comunicación directa con Dios cuando nos hacemos rebeldes en nuestro corazón. Scripture says, if I keep sin in my heart, the Lord does not hear me. La Escritura dice que si yo guardo pecado en mi corazón, el Señor no me escucha. Because God giving us access to that kind of God power would be irresponsible if we were walking in our own way. Porque si Dios nos diera ese poder, pues no tendría mucho sentido si nosotros no caminamos en el camino de Él. So to truly access the power of God, we have to submit to the Spirit of God. Entonces, para tener acceso real al poder de Dios, nosotros tenemos que someternos a Dios. Which means, not my way, but your way, Lord. Lo que significa que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios. Not my will, but your will, Lord. No mi voluntad, sino la tuya. Not my words, but your words, Lord. No mis palabras, sino tus palabras, Señor. Not my spirit, but your spirit. Que no sea mi espíritu, sino tu espíritu. You ever talk to your phone? ¿Alguna vez usted habla por teléfono? No, perdón, le habla a su teléfono. Yeah. I talk to my phone all the time. Yo le hablo a mi teléfono todo el tiempo. I don't talk through it much, but I talk to it. Yo no hablo por teléfono mucho, pero le hablo a mi teléfono mucho. Remember when we talked through phones? ¿Se acuerdan cuando hablábamos por teléfono? If you talked to a phone, you were crazy. Y usted hubiera pensado, hablarle a un teléfono hubiera sido muy loco, muy tonto. Hey, Siri. How much longer should I preach? ¿Cuánto más debería predicar, Siri? Not sure I understand. Okay, she doesn't understand. Creo que no entendió. You know, we have these things that we talk to, Siri and Alexa and all these devices. Hay muchos aparatos a los que ahora en la actualidad les hablamos. Está Siri, está Alexa. It's a lot of power. Es mucho poder. They can help us with our homework. They can help us with our lives. Nos puede ayudar a hacer la tarea, nos puede ayudar con nuestra vida. But it has to be connected to the internet or it doesn't work at all. Pero para que funcione tenemos que estar conectados al internet, si no, no funciona. See, this is like us. Es igual que nosotros. If we're not connected to the Lord, we have no power. Si nosotros no estamos conectados con Dios, no tenemos ningún poder. A refrigerator is only a refrigerator if it's plugged into the power. Un refrigerador solo refrigera si está conectado a la electricidad. If it's not connected, it's just a box. Si no está conectado, solamente una caja. We have to stay connected to receive the power of the Holy Spirit. Nosotros tenemos que mantenernos conectados para recibir el poder del Espíritu Santo. We have a person in Jesus. Nosotros tenemos una persona en Jesús. We have a power in the Holy Spirit. Tenemos poder en el Espíritu Santo. And the third thing we see in Acts 1:8 is a program. Y la siguiente cosa que vemos en Hechos 1:8 es un programa. He says you're going to go to Jerusalem and then Judea and Samaria and to the ends of the earth. Dice, y van a ir me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. He describes it in more detail in Matthew 28, Él lo describe de mejor forma en Mateo 28, verses 18 through 20. versículos 18 al 20.
Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I've commanded you. Surely I'm with you always to the very end of the age. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. When Jesus says this, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them, what's the key verb in this passage? Cuando Jesús dijo todo esto que dijo ir a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cuál es la palabra clave acá? Most people get this wrong. La mayoría de la gente toma esto de manera incorrecta. In this passage, there's only one verb and there's three participles. En este pasaje hay solo un verbo y hay tres participios. See, most people latch on to the first participle they see, thinking it is the call to action. Y la mayoría de la gente ve el primer participio que hay acá y creen que esa es la acción, el verbo. They say, Jesus told us to go. Y dicen, Jesús les dijo, vayan. Actually, that's not correct. Bueno, eso no es correcto. In fact, if we want to translate that in a little bit better, we would say, as you are going. Y entonces, si queremos traducir esto de la mejor manera, la mejor forma sería decir, mientras usted está yendo, Because the key call to action is the call to make disciples. porque la palabra clave de acción o el verbo es ir a ser discípulos o hacer discípulos. So as you're going to Jerusalem or Judea, make disciples. Entonces quiere darnos a entender, mientras usted está yendo a Judea o a Samaria, haga discípulos. This is a call not to just the disciples, but to everyone who would become a Christian. Y este es un llamado no solamente a los discípulos, sino a todos aquellos que quieran ser cristianos. See, so the call on us this morning is not to go to Iran or Saudi Arabia or North Korea. Tal vez el llamado de Dios para nosotros hoy no es ir a Irán o a Sur Corea o a otros países. Now, God may direct you there, Tal vez Dios le dirija a usted a ir ahí. but the call on our lives is to make disciples. Pero el llamado a la vida de nosotros es hacer discípulos. Now, I'm going to explain making disciples in just a moment, but let me tell you what happens after that. Y ahorita les voy a explicar qué es hacer discípulos, pero quiero explicar primero qué va a pasar después. Once you make a disciple, then you baptize them. Una vez que usted ha hecho un discípulo, usted le bautiza. Baptism is a public declaration of an inward commitment. El bautismo es una declaración pública de nuestro compromiso interno. See, now that kind of fits with where we started, where Jesus predicted what would happen. Y pues eso nos lleva a la primera parte, cuando dijimos que Jesús predijo lo que íbamos a hacer. See, because everybody that loves Jesus is going to declare their love. Porque toda la gente que ama a Jesús va a querer declarar su amor por él. So baptize them, give them that platform, let them publicly declare their allegiance to Christ. Y entonces bautícelos, déles esa plataforma para que públicamente declaren su amor por Jesús. So you baptize your disciple, and then the next thing is you teach them everything. Y entonces usted ya bautiza a su discípulo y la siguiente cosa es enséñele todo lo que debe aprender. Now this is where most people kind of withdraw from the process and say, well, I can't make disciples because I don't know all that I need to know. Y aquí es donde mucha gente se rinde y deja el proceso botado porque dice, yo no sé tanto de las escrituras. Well, nobody knows everything they need to know. Bueno, no todo el mundo conoce ni sabe todo lo que necesita saber. The call to make disciples is the call to tell someone else what you know. El asunto de hacer discípulos es decirle a alguien más lo que usted ya sabe. Let me explain making disciples just a moment. Déjenme explicarles qué significa ser discípulos. The disciple maker chooses the disciple. El hacedor de discípulos
o el discipulador escoge a sus discípulos. Think back to the beginning of Jesus' ministry. What did he do? Piense en el principio del ministerio de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Did he set out a piece of paper and say, hey, if anybody wants to be my disciple, sign up here. I'm taking disciples. Tomó Jesús un papel y dijo, a ver, todos los que quieran ser mis discípulos, apúntense aquí. Any volunteers? Any volunteers? ¿Algún voluntario? Is that how he did it? ¿Lo hizo Jesús así? No. He didn't take volunteers. No, él no tomó voluntarios. He chose men that he had been watching. Él escogió hombres que él había estado observando. Men in whom he saw potential. Eran hombres en los cuales Jesús vio potencial. Not perfect men, No eran hombres perfectos, men with potential. hombres que tenían potencial. And men who knew less about God than he did. Gente que eran hombres que sabían menos de Dios de lo que Jesús sabía. Now, granted, in Jesus' case, everybody knows less. Por supuesto, en el caso de Jesús, todo el mundo sabía menos que Jesús. But in our case, the discipler chooses someone that knows less than the discipler. Pero en nuestro caso, el discipulador escoge gente que sabe un poquito menos que ellos. So Jesus approached the man, told him, come, follow me. Entonces Jesús se le acercaba a estos hombres y les decía, venga, sígame. Now, that would be a little weird in our culture here. Eso probablemente sería raro en nuestra cultura acá. But understand, in Jesus' culture, it was not unusual for a rabbi to go and to call followers to himself. Pero en la cultura de Jesús no era raro que un rabino fuera y buscara otros hombres y les dijera, venga, sígame y yo le voy a enseñar. When we read that, it seems weird because we can't imagine walking up to somebody and saying, follow me. Y cuando leemos esto tal vez nos parece extraño a nosotros porque no nos podemos imaginar a un hombre acercándose a otro y diciéndole, sígame. But in Jesus' culture, that was not unusual. Pero en la cultura de Jesús esto no era inusual. Now, the scripture doesn't tell us why those men got up and left everything and followed Jesus. La escritura no nos dice por qué razón estos hombres simplemente se levantaron y siguieron a Jesús. But we can assume they had seen him as well. Pero podemos asumir que estos hombres también habían visto a Jesús bien. They had observed his life and determined that he was worth following. Ellos habían observado la vida de él y habían decidido que era merecedor de ser seguido. Now, let's get really practical. Ahora, pongámonos muy prácticos. What does that look like in our culture? ¿Cómo se ve esto en nuestra cultura? Okay. It's not that complicated. No es tan complicado. Men with men, women with women. Hombres con hombres y las mujeres con las mujeres. You just approach a man you see you could invest in, a man with some potential like Stephen over here, because he's got a good name. And you Okay. say, Usted se le acerca a un hombre que tiene potencial, por ejemplo, Steven, porque tiene un buen nombre, Steve. Ajá. Stephen, I see a lot of potential. I see you love God. I want to spend some time with you and invest in your life. Yo veo potencial en él, yo creo que él cree en el Señor y entonces yo le digo que me siga. What do you say we get together once a week for 6 months and do some Bible study together? Yo le puedo decir, bueno, ¿qué le parece si por 6 meses nos reunimos y hablamos de las Escrituras? Okay, I didn't say come follow me because that would sound a little weird. Yo no le voy a decir, venga, sígame a mí, porque eso va a sonar un poco raro. But I can make a disciple in a way that fits our culture. We call it a Bible study. Pero yo puedo hacer un discípulo en una manera que calce en nuestra cultura, que le llamamos estudio bíblico, por ejemplo. And then, even though I don't know everything, what I can give to Stephen is what I know and he doesn't. I can transfer that. Y aunque yo no sé todo, yo puedo darle a Steven lo que yo sé y él no sabe. Puedo transferir esa información. And then I can do it in an environment where we're not just talking about the scripture, but how the scripture works its way out in our complete lives. Y yo puedo explicarle cómo la escritura trabaja en nuestras vidas completas. Which means some days he may show up into the Bible study and we're starting in our study and he's like, man, I don't know what to do about my kids. Y por ejemplo, él podría presentarse en el estudio bíblico un día y decirme, yo no sé, ya no sé qué hacer con mis hijos. And so then we might spend some time talking about biblical principles of raising children, only because mine are grown doesn't mean I know how to do it, but at least there's something there.
and we can have that conversation. Y podríamos pasar un tiempo en el que yo le explique a él cómo es criar a los hijos, aunque yo no sé todo porque mis hijos están grandes, pero puedo explicarle lo que yo ya sé. And that's it. Y eso es todo. And I'm going to invest in him. Y yo voy a invertir en él. Why? ¿Por qué? Because this is what Jesus came up with. Porque esto fue con lo que salió Jesús, fue una idea que tuvo Jesús. This is how the gospel has gone from Jerusalem to Judea and Samaria. Esta es la forma en que el evangelio de Jesús pudo salir a Judea y a Samaria And to France y a Francia and Spain y a España and Great Britain y a Gran Bretaña and Russia y Rusia and Iran y a Irán and Venezuela, y a Venezuela Colombia ¿m? and Nicaragua y a Nicaragua and Costa y Rica. a Costa It Rica. all came here because people made Y disciples. todo esto llegó aquí porque la gente decidió hacer discípulos. And no one is here believing in Jesus apart from disciple making, disciple making, disciple making. Y ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí si no fuera porque se hizo discípulos una y otra vez. It is time for us to pay it forward. Es tiempo para que nosotros hagamos lo mismo. Now, a few suggestions. Ahora, unas cuantas sugerencias. Don't go get 12. No vaya a buscar 12 discípulos de un solo. You're not Jesus. Usted no es Jesús. 12's too many. 12 son muchos. You'll probably have one that goes bad anyway. Probablemente haya uno que se haga malo. Maybe 3 Tal vez 3. or 1, O uno. but at least 1. Pero por lo menos haga un discípulo. So, Steve, I can't do that. I've only been a Christian for a year. Y usted puede decir, ay, Steve, yo no puedo hacer eso. Yo solo he sido cristiano por un año. Sure you can. Just go find someone who's been a Christian for a week. Sí, sí puede hacerlo. Busque a un cristiano que haya sido cristiano durante una semana. Or lead your friend to Christ. O lleve a su amigo a Jesús And then teach them everything a 1-year-old Christian knows. y enséñele lo que sabe un cristiano de un año. And let me tell you what's going to happen. Y déjeme decirle lo que va a suceder. Now, how many of you ever taught a Sunday school class before? ¿Cuántos de ustedes han sido maestros de escuela dominical? Okay, quite a few. Yes, quite a few. Hay muchos. Here's what every Sunday school teacher knows. Esto es lo que toda maestra de escuela dominical sabe, o maestro. As soon as you have to go teach a lesson on Noah's Ark, Si usted va a ir y va a decir, va a dar una lección en el arca de Noé, the night before you're at home studying the scriptures and you're becoming an expert on Noah's Ark. la noche anterior usted está estudiando la lección y usted se convierte en experto en el arca de Noé. Because nothing motivates our personal study quite like having to teach someone else. Porque nada motiva nuestro tiempo de estudio bíblico como cuando vamos a tener que enseñárselo a otro. So when you take on the task of making disciples, you are going to grow faster. Y entonces cuando usted toma la tarea de hacer discípulos, la vida suya de conocimiento de la Biblia va a ser más fuerte, más creciente. Because here's you and here's your disciple, and you're teaching them everything you know and you're bringing them up to your level. Porque aquí está usted y aquí está su discípulo y cada vez que usted le enseña, usted va a hacer que ese discípulo llegue al nivel que usted tiene. But because you're the disciple maker, you're going the next level. Pero como usted va a ser el discipulador, entonces el nivel suyo va a subir un poco más. And you take them up, up, up with you. Y usted les lleva a ellos a subir, subir, subir mientras usted sube. If this church will commit to this, Si esta iglesia se compromete con esto, 2 things will happen. 2 cosas van a suceder. Our spiritual maturity as a body will increase, Nuestra madurez como cuerpo de Cristo va a incrementarse. and our numbers will increase. Y nuestros números, nuestras cantidades de gente van a incrementarse. I know this to be true Yo sé que esto es verdad, because we're here. porque nosotros estamos aquí. Jesus started with 11, Jesús empezó con 11 and we're here. y estamos aquí. And today on this world, 2 billion people say Jesus is their God. En este momento en el mundo, 2 billones de personas dicen que Jesucristo No. es su Señor. Now, maybe all of them don't yet know Christ personally, but at least they know the name.
Tal vez algunos de ellos no conozcan a Jesucristo personalmente, pero conocen su nombre. And the Spirit of God continues to draw them. Y el Espíritu de Dios continuamente les está jalando a él. I would love to see Atenas reached for Christ. Can you imagine if Yo- everybody knew Jesus? Sueño ver a Atenas alcanzada por Jesucristo. ¿Se imagina todo este pueblo conociendo a Dios? You know what would happen if that happened? ¿Usted sabe qué sucedería si eso sucede? All the social problems would go away. Todos los problemas sociales que tenemos se irían. Theft and drunkenness and drugs would be gone. Todo lo que tiene que ver con robos, con drogas, se quitarían. Teenage pregnancy be gone. Los embarazos adolescentes God begins to terminarían. transform hearts. He transforms societies. Dios transforma corazones y transforma sociedades. But not a single one of us has to carry that entire burden. Pero no es que todos nosotros, ninguno de nosotros de hecho, tiene que cargar con todo eso. We just need to make a disciple. Nosotros solo necesitamos ser un discípulo cada uno. Now, as I close, I just want to challenge you with one thought. Ahora, para cerrar, yo quiero desafiarle a usted con un pensamiento. This is the last thing Jesus said before he ascended. Esta es la última cosa que Jesucristo dijo antes de subir al cielo. He made the most incredible exit out of this world. Él hizo la salida más extraordinaria al irse de este mundo, Which made his words all that more important. lo que hizo que sus palabras fueran aún más importantes. I know you love Jesus. Yo sé que usted ama a Jesús. I know you read your word. Yo sé que usted lee la palabra de Dios. I know you pray. Yo sé que usted ora. I know you give. Yo sé que usted da. I know you serve. Yo sé que usted sirve. But do not neglect to do the last thing that he said. Pero no deje de hacer, no ignore lo que Jesús le dijo a usted de último que hiciera antes de irse. Do not let your self-doubt stop you from serving God the way he said. No deje que su duda interna lo detenga a usted de hacer lo que Dios le mandó a hacer. You know enough. Usted sabe lo suficiente. Just start with what you know. Simplemente empiece con lo que usted sabe. Start with your own children. Empiece con sus propios hijos. Start with your friends, Empiece con sus amigos, your neighbors. con sus vecinos. Just do it. Hágalo. In the last 7 years, En los últimos 7 años, 3 men have died and gone to heaven. 3 hombres han muerto y han ido al cielo. 3 men that were obedient to this in my life. 3 hombres que fueron obedientes a esta palabra en mi vida. 3 men who invested in me and made me a disciple. 3 hombres que invirtieron en mí y me hicieron un discípulo. I didn't even know what was happening at the time. Yo ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando en ese momento. I was just a teenager. Yo era un adolescente. They'd invite me to breakfast and I went. Ellos me invitaban a desayunar y yo iba a desayunar. Teenage boys eat, Porque los adolescentes comen, especially free meals. especialmente las comidas gratis se las comen. And they would talk to me about life, Y ellos me hablaban a mí acerca de la vida God, y de Dios, marriage, el matrimonio, education, la educación, faith, de la fe, sin. del pecado. We just talked about all kinds of stuff. Hablábamos de todo tipo de cosas. I just thought we were hanging out. Y yo simplemente creía que estábamos pasando el rato. I didn't even know what they were doing to me. Yo ni siquiera sabía qué era lo que ellos estaban haciendo conmigo. And over the last 7 years, they've all passed away. Y en los últimos 7 años los 3 han fallecido. I could feel their loss. Physically, I could feel the earth was empty without them. Y yo puedo sentir la falta que tengo de ellos. Puedo sentir que la tierra quedó más solitaria ahora que ellos no están. That's the power of being a disciple. Man. Ese es el poder de hacer discípulos. I promise you, every one of those 11 of Jesus' disciples Y yo creo que esos 11 discípulos de Jesús left people
in their wake as they passed from this world. Y yo creo que ellos dejaron una marca cuando ellos salieron de este mundo. And those people were so empowered with what they received, they passed it on to others. Y yo creo que ellos fueron tan llenos de poder con lo que recibieron de Jesús que tuvieron la capacidad de pasarlo a otras personas. And 2,000 years later, here we are. Y 2000 años después, acá estamos, usted y yo. Do not neglect the next generation. No ignore a la próxima generación. Pass it on Pase lo que usted sabe for his glory. para la gloria del Señor. Let's pray. Oremos. Oh, Heavenly Father, we thank you so much Oh Señor del cielo, te damos muchísimas gracias. that you have not left us by ourselves. Porque tú no nos has amado solo, no nos has dejado solos. You've given us the greatest person in Jesus Christ. Tú nos diste a la mayor y mejor persona en Jesucristo. You've given us the greatest power in the Holy Spirit. Nos diste el mayor poder a través del Espíritu Santo. You give us the greatest program in making disciples. Y nos diste el mejor programa a través de hacer discípulos. Lord, would you burden the hearts of those that heard this message today? Señor, toca los corazones de aquellos que escucharon este mensaje hoy. Would you speak a name of someone into their lives to whom they can reach out? Háblales a su oído el nombre de una persona que necesita escuchar tu palabra. Give them the courage to approach that person or those people today. Dales la valentía para acercarse a esa persona o a esa gente hoy. Help the leadership of this church to equip and empower the disciple makers. Ayuda al liderazgo de esta congregación a equipar a aquellos, a los discipuladores. And Lord, may all of this bring you glory. Y Señor, que todo esto te traiga gloria a ti. As this December we tell the greatest story, Mientras este diciembre contamos la historia más maravillosa, the one that can change the world. la historia que puede cambiar el mundo. It's in your name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Dios te bendiga.